¿Se te mueve tu prótesis dental y no te sirve para comer? ¿Tu dentadura postiza te hace daño y no se adapta correctamente? ¿Ya te has hecho varias prótesis dentales y ninguna de ellas te funciona bien? ¿Qué puedes hacer para que tu prótesis dental te deje de dar problemas? En este vídeo te explico por qué se mueven tanto este tipo de prótesis dentales, por qué suelen dar tantos problemas y qué posibles soluciones puedes encontrar para esto. Bueno, para entender bien esto, tenemos que saber primero qué son las prótesis removibles. Las prótesis removibles son aparatitos de quitar y poner que reemplazan uno, varios o todos los dientes de tu boca. Ellas pueden reemplazar dientes en la parte de arriba o en la parte de abajo y generalmente están hechas de resina, de acrílico. Y cuando tenemos algunos dientes, llevarán algunos ganchitos de color metálico para que se ajusten a esos dientes y esos dientes ofrezcan la posibilidad de poder retenerla, sujetarla para que no se mueva tanto. Cuando tenemos bastantes dientes y solo nos faltan unos cuantos dientes, este tipo de aparatitos removibles, de prótesis removibles, suelen comportarse bastante bien. ¿Por qué? Porque tienen varias posibilidades de ajustar ganchos a varias zonas donde tenemos todavía varios dientes. Por lo tanto, tenemos varias zonas de retención y sujeción, lo cual va a hacer de que este tipo de aparatitos no se mueva tanto. Más si los dientes que todavía mantenemos en nuestra boca están firmes, están sanos, con pocas reparaciones, pues mejor se van a comportar este tipo de aparatitos. Al contrario de que si ya nos faltan varios dientes y los poquitos dientes que nos quedan de pronto están en mal estado, se mueven un poco, tienen unas reparaciones muy grandes. En este caso ya este tipo de prótesis pues cuenta con menos dientes de dónde agarrarse, de dónde sujetarse, y ahí es donde empezamos a tener problemas en cuanto a su sujeción y a su retención. Y no solo los dientes nos tienen que ayudar a sujetar este tipo de prótesis, también la encía, donde faltan esos dientes, nos va a ayudar a hacer esa función también. La encía nos tiene que ayudar a soportar y a retener también este tipo de prótesis. Por lo tanto, este tipo de aparatitos se suele llamar aparatitos removibles o dentaduras dento-muco-soportadas, es decir, van a ir sujetadas, soportadas y retenidas tanto por los dientes como por la mucosa o la encía. En algunos casos vemos que hay pacientes que tienen 2 dientes únicamente, les ha quedado 2 dientes o de pronto 1. Pues básicamente este tipo de aparatitos en estos casos se comporta bastante mal. 2 dientes no van a poder soportar correctamente la fuerza de todo ese aparatito, ¿vale? Por aquí ya me vas entendiendo que en cuanto a la cantidad de dientes que todavía tengamos y la calidad de dientes se van a comportar mejor o peor este tipo de aparatitos. O de pronto tu caso es que ya no te queda ningún diente. Entonces básicamente estas prótesis ya se llaman prótesis parciales removibles, pero ya son prótesis completas o prótesis totales. También se hacen en resina acrílico, y en este caso pues ya no llevarían ningún gancho porque no hay ningún diente al cual sujetarse mediante esos ganchos. Por lo tanto, en estos casos la encía, la mucosa es la única que nos va a ayudar a soportar, a retener y a dar apoyo a este tipo de prótesis. En el caso de las superiores, la parte de arriba nos va a ayudar la encía y también el paladar. Ese paladar nos va a hacer también de efecto ventosa y de apoyo a ese tipo de prótesis para lograr una mejor sujeción y retención. Y en la parte de abajo pues no contamos con paladar, tendríamos únicamente esa herradura de encía, ese reborde de encía donde antes estaban nuestros dientes. Ese es el único reborde, la única encía que nos va a ayudar a soportar, a retener y a sujetar este tipo de prótesis. En este caso ya estas prótesis se llamarían mucosoportadas. Ya no existen dientes, por lo tanto netamente la mucosa, la encía, es la que nos tiene que ayudar a soportar y a sujetar este tipo de aparatitos. Y ya hablando de las prótesis completas, pues su comportamiento básicamente va a depender también de la calidad, cantidad de encía que todavía haya. Si tú tienes una encía, por ejemplo en la parte superior, una encía gruesa, bastante montañosa, un paladar bastante amplio, tenemos bastante zona de donde poder apoyar, retener ese tipo de prótesis. Pero de pronto tu caso es que ese paladar, esa encía donde antes estaban los dientes, ya no es tan montañosa, ya es una encía muy fina, muy delicada, poco gruesa, y sobre todo en la parte de abajo, cuando tenemos una encía que ya es muy fina, casi como un filo de cuchillo, o de pronto tu caso es que ya no sea ni filo de cuchillo ni nada, sino que es una encía totalmente plana. En este caso, este tipo de aparatito, este tipo de prótesis se comporta
fatal, bastante mal, porque no tiene de dónde sujetarse. Si tienes una encía montañosa, ese aparatito tiene de dónde agarrarse. Si tenemos una encía plana, ese aparatito puede estar bailando y comportándose fatal diariamente. Pero no solo el comportamiento o el buen comportamiento de este tipo de prótesis depende únicamente de la calidad, cantidad de dientes que tengas o de la cantidad y calidad de encía que tengas. También va a depender de la adaptación que consiga tu dentista en esa encía tuya, en ese paladar, en esos dientes que todavía te quedan. Hay que tener en cuenta que una prótesis debe quedar muy bien adaptada, muy bien adherida a la encía, porque ella se va a sujetar por efecto de ventosa. Entonces, tengas el tipo de encía que tengas, si esa prótesis no se ajusta, no se adapta correctamente a esa encía, no se va a retener porque no va a haber ese efecto de ventosa. Por lo tanto, la adaptación es un factor muy importante para que se comporte de la mejor manera este tipo de aparatitos. Y además de la adaptación, también va a depender muchísimo de algo que se llama oclusión. La oclusión es cómo se relacionan, cómo muerdes tú, cómo funciona la parte de arriba, los dientes de arriba con los dientes de abajo. La oclusión en este tipo de aparatitos es de vital importancia porque si esa oclusión, si esa mordida está desequilibrada, también se van a comportar bastante mal. Van a estarse moviendo, van a estar rozando, van a estar incordiando y no te van a dejar comer y funcionar correctamente. Hay que tener en cuenta que tu dentista debe ajustar esa oclusión también. Tú debes notar que aunque tú seas un paciente y no sepas de oclusión, tú cuando tu dentista te haga ese tipo de prótesis y que te pida que muerdas, tú debes notar de que al cerrar tus dientes con esas prótesis nuevas, tú debes notar de que pisan todos los dientes al mismo tiempo. Tú no debes notar de que pisa un diente más que otro. Tú no debes notar de que pisa primero un lado y después el otro. Tú no debes notar de que pisa más atrás y adelante no pisa. Tú debes notar de que al pisar pisan todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no se hace de esta forma y pisas más de un lado que de otro, cuando pisas de un lado más, esa prótesis va a tender a hacer un efecto de palanca y se va a estar moviendo y desajustando. Por lo tanto, la oclusión es algo que es muy importante que se tenga también en cuenta para el buen comportamiento de esos aparatitos, de esas prótesis parciales o de esas prótesis completas removibles. Bueno, tú como paciente ya puedes darte cuenta qué tipo de encía tienes. Mírate en el espejo, fíjate si tu encía es bastante montañosa o si los dientes que todavía te quedan son firmes, están fuertes, están más o menos bien posicionados, rectos, o de pronto son dientes que están un poquito torcidos o se mueven un poco o son dientes muy reparados. Tú mismo te puedes dar cuenta más o menos qué calidad de dientes y qué cantidad de dientes todavía te quedan. Tú mismo también puedes darte cuenta cómo es tu encía. Tú puedes fijarte si tiene bastante forma de montaña, bastante redondeada, bastante gruesa. Al tocarla notas que es fuerte, que es gruesa. O puedes notar también que notas que hay una encía muy finita, como un filo de cuchillo. O de pronto te miras en el espejo y ves que tu encía es completamente plana. Tú mismo puedes más o menos darte cuenta qué tipo de encía tienes para saber el posible comportamiento de este tipo de prótesis. La oclusión ya te lo estoy explicando. Al morder debes notar de que pisa todo igual. Y la adaptación, tú puede que no notes bien qué tipo de adaptación te está dando tu dentista, pero tú debes notar de que ella sella por todos los sitios. Normalmente tu dentista debe hacer varios pasos para conseguir al final hacer una prótesis lo mejor que se pueda adaptada a tu boca. Todos estos pasos van desde una toma de impresión, un molde. Luego de ese molde debe haber una serie de registros de alturas, de mordida, de planos para que los dientes no queden torcidos, las líneas medias. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de pasos lo explico muy bien en un vídeo. Este vídeo que te dejo por aquí, si quieres echarle un vistazo, ahí te explico todos los pasos, paso a paso, qué debe hacer tu dentista para conseguir que esas prótesis queden lo mejor adaptadas posibles a tu boca. Cuando quieras, échale un vistazo para saber si tu dentista está haciendo todo ese tipo de pasos.
Aún así, haciendo todos los pasos y consiguiendo que las prótesis se adaptan correctamente en tu boca, muchas veces una vez se hacen esas prótesis nuevas, tú puede que notes que ajusta bien y que pisas bien y que muerdes bien, y en un primer momento puede que no te haga nada de daño, pero con el paso del día o de los días de ese comportamiento, esas prótesis nuevas de pronto que te ha hecho tu dentista, empiezas a notar de que te empieza a rozar en algún lado, se te mueve de algún otro. Normalmente tu dentista debe darte unas citas posteriores a la colocación inicial de esas prótesis para hacer pequeños ajustes. Casi siempre hay que hacer ajustes. Es muy raro el caso que hagamos unas prótesis completas o parciales de estas de quitar y poner y ajusten perfectamente a la primera y que ese paciente ya al día siguiente esté comiendo de todo, esté funcionando perfectamente y esas prótesis estén perfectas. Es muy raro esos casos, sobre todo cuando nos faltan muchos dientes y no tenemos buenas calidades de encía. Pero ahí es donde tu dentista debe irte ajustando de la mejor manera posible para que esa prótesis se mueva lo menos posible y te haga daño lo menos posible. Intentar de que no haga daño nada. Para conseguir eso, tu dentista puede ir retocando suavemente con algunos aparatitos que vamos puliendo las zonas donde te pueden hacer daño. En muchos casos también hay que dejar que el paciente esté unos días con esas prótesis, aunque hagan un poquito de daño, para poder nosotros los dentistas darnos cuenta realmente en qué punto exacto es donde está haciendo daño. A veces ese paciente sufre un poquito porque necesitamos que se formen rosaduras o pequeñas llagas, pequeñas aftas en la zona donde está molestando la prótesis, pero nosotros al ver exactamente ese punto exacto donde se está formando esa llaga o esa afta, que es bastante dolorosa, podemos saber cuál es el punto donde debemos ir puliendo, debemos ir retocando. Una vez haciendo los retoques, pues ya poquito a poco vamos a ir consiguiendo que esas prótesis dejen de molestar y se comporten de la mejor manera posible. O de pronto tu caso es que tú ya tienes prótesis de estas completas o prótesis parciales removibles desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Y puede que tu caso hayas notado que al principio, hace tiempo, hace años, esas prótesis se comportaban perfectamente, tu dentista te la ajustó correctamente, no se te movían, no te hacían rosaduras, comías prácticamente todo tipo de alimentos y con el paso de los años empezaste a notar de que esas prótesis ya no se comportaban como antes. Y esto es muy normal que ocurra. ¿Por qué? Porque la encía y los dientes, con el paso del tiempo, ellos van cambiando, ellos se van modificando. Ten en cuenta que la encía, con el paso de los años, se va perdiendo, va menguando, porque el hueso se va perdiendo. Por lo tanto, acuérdate que esas prótesis van ajustadas con efecto de ventosa en esa encía inicial. ¿Qué pasa? Que esa encía con el paso de los años ya se fue modificando y la prótesis no se modificó. Por lo tanto empiezan a aparecer unos espacios entre la prótesis inicial y la encía que empieza a modificarse. Entonces ahí es donde ya perdemos esa sujeción, esa ventosa que ofrecía esa sujeción, esa retención, y ya empezamos a notar ese mal comportamiento de las prótesis. En estos casos no hace falta hacer una prótesis nueva. Tendría que ser un desajuste muy tremendo o que esas prótesis ya estén demasiado antiguas para tener que hacer unas prótesis nuevas, o de pronto los dientes ya estén feos y muy desgastados. Pero si no es tu caso, sino que simplemente notas que las prótesis ya empiezan a rozar, empiezan a moverse, empiezan a estar desajustadas, pero están bien, no están fracturadas y los dientes todavía están bien, no se han desgastado demasiado y tú todavía las ves bonitas, estéticas, lo que hay que hacer en estos casos es acudir donde tu dentista, y tu dentista lo que va a hacer es algo que se llama un rebase. Y un rebase sencillamente es volver a rellenar con la misma resina acrílica, con el mismo acrílico, esas zonas donde se ha modificado esa encía. La encía estaba aquí, la prótesis estaba aquí, la encía se modificó, quedó un espacio, pues se rellena nuevamente con resina acrílica, con acrílico, para que ese espacio ya no esté y volver a obtener ese sellado para obtener nuevamente ese efecto de ventosa, que es lo que necesita esa prótesis para volver a estar sujeta. Y un rebase es muy sencillo de hacer. Tu dentista simplemente te va a ver, va a colocar un material adhesivo, una silicona, ¿vale? Que es un material de impresión para copiar nuevamente tu encía.
Él va a colocar esa silicona en tu prótesis antigua, en tu prótesis que está desajustada, y con esa misma prótesis la va a colocar en tu encía, en tu boca, y esa silicona va a reconocer todos los espacios donde haría falta ese rebase, ese añadido nuevamente de esa resina. Una vez hecho esto, el dentista va a enviar esa prótesis donde el laboratorista dental, donde el protésico dental, y el laboratorista va a ver esos espacios que ha marcado esa silicona. Y él simplemente tiene que rellenar nuevamente con el material que se ha hecho tu prótesis, con acrílico, con resina acrílica, esos espacios. Eso es un procedimiento muy sencillo y muy fácil de hacer en este tipo de prótesis. A continuación, seguramente unos días después, tu dentista te volverá a citar para volver a colocarte esas prótesis que ya tú notarás nuevamente ajustadas, nuevamente firmes, nuevamente adaptadas. O de pronto ya tu caso es muy extremo, donde ya han hecho varias prótesis, varios rebases, ya tu dentista te ha dicho que definitivamente tienes una muy mala calidad de encía, ya no es nada montañosa, es un filo de cuchillo o es demasiado plana, donde tú has notado de que ya se comportan fatal, aunque se hagan rebases y aunque se hagan reajustes. Aquí ya tendríamos que utilizar un plan B. Y nos tendríamos que ayudar de las cremas adhesivas. Las cremas adhesivas, estas que anuncian en televisión, pues no van a dar el ajuste perfecto, se van a pegar tremendamente, pero sí es verdad que nos ayudarán, que te ayudarán bastante a que se sujeten mucho mejor. Dependiendo de qué tanta encía hayas perdido, de qué tanta volumen y calidad de encía o de paladar hayas perdido, pues de acuerdo a eso necesitarás más o menos cantidad de cremas adhesivas. Si no has perdido tampoco mucho y la sujeción no es tampoco muy grave, necesitarás unos 3 o 4 puntitos de esa crema adhesiva, más que suficiente. Ya si la pérdida de encía y la pérdida de retención es bastante avanzada, bastante extensa, bastante grave, pues necesitarás mucha más cantidad de adhesivo. Eso también lo notarás en el tiempo que dura esas prótesis sujetas con esos adhesivos. Si no tienes muy mala calidad de retención, encía todavía queda algo, pues seguramente esa crema adhesiva te dure bastantes horas, puede llegar a durar todo el día con esa prótesis colocada. Pero si ya la pérdida de encía es bastante agresiva, bastante grave, seguramente te durará unas cuantas horas. Y en algunos casos ya se ha perdido exageradamente el hueso que le da forma a esa encía y ni siquiera las cremas adhesivas funcionan, ni siquiera por unas cuantas horas. Ya en este caso necesitarías ya otro tipo de sistema para poder ayudar a que este tipo de prótesis o de aparatitos se sujeten. Pero ya que entraríamos en otro asunto que sería ayudarnos mediante mecanismos como los implantes dentales. Esto lo hablo mucho también en este vídeo o en varios vídeos del canal donde hablamos de las sobredentaduras. Ya si quieres echarle un vistazo que otras formas de retener este tipo de prótesis hay, pues échale un vistazo a esos vídeos. Es cierto que los aparatitos de quitar y poner, estos que llevan ganchos, o cuando tenemos dientes, o estas prótesis completas de toda la vida, pues tienden a desaparecer porque de verdad solucionan el problema de la masticación mientras tengamos una buena calidad de encía montañosa o algunos dientes que todavía nos funcionen bien, pero sí es cierto que con el paso del tiempo todo eso lastimosamente va a ir a peor. Los dientes que en un principio estaban bien, pues irán deteriorando con el tiempo. Las prótesis con estos ganchos se sujetan de los dientes no están hechos tampoco para sujetar ese tipo de fuerzas, entonces poquito a poco los iremos sobrecargando de fuerzas y ellos pues irán resintiendo. Pero este tipo de prótesis pues es una alternativa más, es el tipo de prótesis más económica que existe para reemplazar dientes y muchos de nosotros no podemos acceder a otro tipo de cosas. Por lo tanto, pues espero que toda esta información te sirva para saber cómo se pueden hacer de la mejor manera posible este tipo de prótesis y por qué es que se comportan mal, más o menos, según pueda ser tu caso. Si tienes alguna pregunta o alguna duda frente a este tema de los aparatitos removibles, de las prótesis removibles, pues déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Y bueno, sin más que decir, me despido. Chao.